Dios le bendiga, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Soy el pastor Marvin García de la Asamblea Evangélica Salem, de aquí de Montreal, Canadá. En esta tarde vamos a compartir un tema muy interesante acerca del capítulo 13, el cual la Biblia nos habla y nos describe sobre la bestia, una bestia tan terrible y espantosa con algunas características muy importantes. Así de que vamos a leer el capítulo 13 del libro de Apocalipsis y vamos a detenernos en el versículo 3, muy interesante para entender qué es lo que esta palabra nos quiere decir. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mis queridos hermanos, en esta tarde, este tema ha sido bastante controversial en muchas personas, muchos hermanos y muchas personas tratan la manera de que cada vez que sucede un evento, quieren leer a través de las escrituras y buscar algo, una respuesta. Resulta muchas veces que a través de ese ejercicio podemos nosotros errar, podemos nosotros quizás forzar los textos y hacer que nos digan lo que nos parece, lo que estamos viendo. Pero en este caso es importante entender en la interpretación bíblica, nosotros debemos de regirnos por las escrituras, ¿verdad? Las escrituras no son de interpretación bíblica, su palabra mismo lo dice. Lo que tenemos que nosotros hacer es comenzar a profundizarnos en las escrituras, pedirle al Señor la ayuda. Si usted tiene, ¿verdad? O puede hacer un esfuerzo para poder meterse a una escuela o algo para estudiar las escrituras. Es interesante, es muy maravilloso cuando uno hace eso, para poder nosotros comprender y aún así poder también cimentar nuestra fe, crecer sanamente en la fe. Muy bien, en esta parte nos concentraremos en el versículo 3, donde dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Mire lo que dice aquí. Por ejemplo, si nosotros comenzamos a ver en Napoleón, Hitler, Saddam Hussein, ¿verdad? Algunas personalidades del pasado, ellos tuvieron algo en común. También como Mikhail Gorbachev y Benito Mussolini, ¿verdad? También Franklin Roosevelt y varias otras personalidades. Algunos también los etiquetaron como otras figuras bien conocidas, ¿verdad? Y oscuras, como por ejemplo en este momento estamos hablando del misterio de la bestia descrita en este libro. Las instituciones también, por ejemplo, la Liga de las Naciones o las Naciones Unidas, como bien se conoce en este momento, el comunismo internacional e incluso también el gobierno de los Estados Unidos en el siglo pasado, fueron también llamados la bestia o fueron etiquetados como la bestia. Otros comentaristas argumentaron que el libro de Apocalipsis solo debía de entenderse como una metáfora de la batalla entre el bien y el mal. Note bien que a veces hay conceptos que se crean, pero hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que las escrituras no son de interpretación privada, no son tampoco para ver si afuera me dice lo que yo creo y lo que estoy pensando para poder transmitirlo. Hay que tener mucho cuidado porque las escrituras merecen un respeto. Ahora, notemos bien. Por ejemplo, estas personas, ¿verdad? Para varios comentaristas, la bestia es la personificación del mal, no una figura o institución histórica. Pero cuando nosotros, por ejemplo, vamos a entender ciertas cosas, por ejemplo, una iglesia, si usted revisa su confesión de fe, lo que cree, su credo, hay una historia detrás de esa iglesia, cómo comenzó, qué fue lo que pasó, cómo se hizo. Los bautistas creen
aleluya, en lo que creen por una historia que es una gran tradición que viene desde hace mucho tiempo atrás, muchos años. La iglesia pentecostés tiene una tradición en la cual la característica distintiva es el bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, en los bautistas, ¿qué es lo que vamos a ver? Nosotros es el énfasis en el estudio de la palabra. Verdaderamente son ciertas características que cada una de las denominaciones tienen, pero tiene una historia del por qué ellos creen en esto. Ahora, con esto no estoy diciendo que cada una de ellas es falsa, no. Hay un énfasis que se hace en cierto aspecto, pero tenemos la misma Biblia y nosotros tenemos que entender que somos un cuerpo que vamos para el mismo cielo y no para distintos cielos. Así de que muy bien, continuamos en este asunto. Por ejemplo, cuando vemos esta situación aquí, es interesante ver el versículo 3, donde dice que recibió una herida mortal, pero que fue sanada. Muchas veces hemos tenido, ¿verdad? Personas que solamente lo dicen, lo repasan, pero no lo explican. Es importante entenderlo a través de la historia. ¿Cómo es que esto es? Muchas veces tenemos el Apocalipsis como algo venidero que ni siquiera vamos a saber. No, es algo que también tiene que ver con nuestra vida, con nuestra generación, con nuestra historia por iglesia de Cristo que somos también y como también seres humanos que vivimos en este mundo. Por ejemplo, el Dios creador no pretende que la profecía bíblica se entienda mirando a la imaginación. El problema de muchos creyentes es la imaginación. Está muy bien que usted sea muy creativo, que su imaginación sea muy grande, más grande que otros, pero no debemos de leer las escrituras ni de proyectarlas con nuestra imaginación. Debemos de proyectar las verdades que ella nos escribe. Tampoco debe de entenderse la profecía al mirar los acontecimientos contemporáneos e intentar volver a leerlos en el relato bíblico. Más bien, ninguna profecía de las escrituras debe de ser de interpretación privada. Eso lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 1, verso 20. Si la Biblia usa, note bien, un lenguaje simbólico, contiene su texto las claves para entender lo que significan los símbolos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es muy entendible con el Antiguo Testamento, por ejemplo, Jeremías, por ejemplo, vemos Daniel, etcétera, etcétera. Muchos saben que Daniel es un libro elemental para entender, pero no solamente Daniel, también tenemos Ezequiel, tenemos otros libros que hablan acerca de qué es un querubín, acerca de cómo nosotros podemos entender, ¿verdad? Tantas cosas, por ejemplo, los caballos bermejos que se encuentran en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los jinetes son 4 y así, asá, esto y lo otro, los colores y tantas cosas que hay. Pero note bien, es importante que nosotros entendamos. La Biblia no simplemente usted que agarra un texto, y esto fue lo que yo pensé y lo vamos a exponer. No, hay que tener cuidado. Las escrituras merecen un respeto y merecen un estudio a profundo. Cuando nosotros lleguemos a entender que algo, cuando la revelación divina del cielo viene y se proyecta en nuestras vidas, entonces nosotros podemos allí poder, ¿verdad? Compartir a los demás. Mientras no sea claro en nuestras vidas, guardemos un poco de cuidado con ese asunto. Ahora, notemos bien, examinando Apocalipsis capítulo 3, el anciano apóstol Juan, ¿verdad? Estaba parado en la orilla del mar arenosa de la isla de Patmos, en la historia que nosotros podemos cotejar o entender o revisar a través de la historia. Note bien, en el mar Mediterráneo, mientras él contemplaba el mar, la escena ante él parecía cambiar. Pero note bien, esta es una visión que él tuvo. Las nubes oscuras bajaron y el mar pareció agitarse mientras mirando él, paralizado, una extraña criatura se levanta del agua. Esta criatura tiene el cuerpo de un leopardo, la boca de un león, los pies de un oso. Así encarnaba las características principales de las 3 primeras criaturas que el profeta Daniel había visto en su visión, registrada, ¿verdad?, en el capítulo 7 del libro de Daniel. La bestia que vio Juan también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Se nos dice que el dragón le dio a la criatura su poder y autoridad finalmente. Se nos dice que una de las cabezas de esta criatura fue herida de muerte y luego fue sanada. Después de la curación, ¿verdad? La criatura continuó durante 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, verso 1 al 5. Una escena casi idéntica se describe en Daniel capítulo 7. En su visión, Daniel había visto 4 criaturas, ¿verdad? Un león, un oso, un leopardo y
4 cabezas y una cuarta criatura terrible con 10 cuernos surgen del mar oscuro y tormentoso. Daniel capítulo 7, verso 1 al 7. Las escrituras o más bien dicho, las criaturas, que vio Daniel están claramente identificadas como la sucesión de imperios de Nabucodonosor, Babilonia hasta Medo-Persa. Nosotros a través de la historia podemos entender esto, podemos, revisarlo y nos damos cuenta, cómo esto surgió. Hasta el imperio griego de Alejandro, que se dividió en 4 partes, y todo esto es algo tremendo, porque esta cuestión de la cuarta criatura que simboliza el imperio romano, que surgieron los 10 cuernos, observa la similitud de las dos cuentas, es decir, a cada caso hay 7 cabezas. Y en Apocalipsis capítulo 13, Juan vio una criatura no con 4 distintivas diferencias, sino con características que eran las mismas, porque se describe, Daniel vio 4 criaturas, pero en Daniel acabamos de leer aquí en el verso, 1 al 4, habla de características que tenía esta características, luego esta otra y luego esta otra. Es tremendo cuando nosotros comenzamos a entender a la luz de las escrituras, de la misma palabra de Dios, algo que se nos está iluminando. Pero note bien, se describieron 7 cabezas y 10 cuernos. En cada relato los profetas usaron un simbolismo de un león, un oso y un leopardo. ¿Pero por qué había diferencia en la visión? ¿Por qué? Cuando Daniel vio en su visión era casi todo el futuro. Babilonia está simbolizado por un león. Cuando nosotros estudiamos históricamente lo vamos a encontrar. Esta es la escena y los otros en los que habían llegado. Pero cuando Juan escribió más de 600 años después, Babilonia, Persia y el imperio griego ya habían pasado a la historia. ¿Qué relación tendría entonces esto? Juan no se centró en las diferentes cabezas que surgieron cuando él vio en su visión, sino que en los detalles relacionados con la 7ª cabeza, la que existía en su día y cuya historia registró de antemano, donde Daniel se centró en 4 imperios. Juan se centró en un sistema derivado de Babilonia. Él veía los diversos imperios como meras cabezas diferentes de la misma criatura. Daniel identificó lo que vio como el comienzo en sus días y continuó hasta el regreso de Cristo, cuando los santos poseerían el reino. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 7, verso 18. El imperio romano de los días de Juan fue simplemente una continuidad una continuidad de lo que había comenzado en Babilonia. Note bien, recuerde que la Biblia interpreta sus propios símbolos. No es uno que debe de traer la imaginación y comenzar, esto es aquí, esto es allá. Es cierto que nosotros como seres humanos tenemos, un pasado, tenemos, como se dice en francés, un bagage, o como se dice en español, una experiencia y tantas cosas que podemos a entender, y por eso que muchas personas cuando leen el Apocalipsis hay unos que no entienden nada y hay otros que se quedan como entre sí, ¿no? Y hay otros que dicen más o menos, y hay otros que se dan la grande, yo entendí, pero eso es su imaginación la que está de por medio. Pero note bien, la Biblia interpreta estos símbolos. Por ejemplo, en Daniel capítulo 7 deja en claro que las 4 criaturas, note bien, que representan 7 cabezas, representan reinos. En Apocalipsis capítulo 19, verso 9 al 10, las 7 cabezas de la bestia se identifican como 7 montañas o 7 reyes. Según Daniel capítulo 7, verso 24, en Apocalipsis 17, verso 12, los cuernos simbolizan reyes o reinos. En cuanto al dragón, que es la fuente del poder para este sistema, hablo de sistema, no hablo de un personaje en particular, hablo de un sistema. Note bien, Apocalipsis capítulo 12, verso 9, nos dice que el gran dragón es esa serpiente antigua llamada el diablo y Satanás. Eso todo el mundo lo entiende seguramente, y está bien claro. Pero ¿qué hay de la cabeza de la herida de muerte? Es nuestro texto central. Recuerde que de la bestia de las 7 cabezas descrita en Apocalipsis capítulo 13, solo la 7ª cabeza final, el imperio romano, existía en los días de Juan.
Amén. El cumplimiento de las 6 cabezas anteriores ya había pasado a la historia en el momento de la criatura, de la escritura, perdón, de Juan. Ahora, ¿recibió el Imperio Romano una herida mortal? Luego volvió a la vida y continuó 42 meses, entre comillas, profético. Es una pregunta que debemos de hacernos. La fecha que durante siglos se ha tomado como la línea de marcación o demarcación entre la historia antigua y la medieval es en el año 476 después de Cristo. Esta fecha o tradicional es una fecha tradicional de la caída del Imperio Romano. Qué interesante cuando nosotros lo vemos a través de la historia y las escrituras nos los narran y nos los dicen. Porque cuando nosotros comenzamos a entender, ¿verdad? Los profetas profetizaron, Jeremías, Isaías, y de repente la gente, güey, pero ¿y eso cuándo va a ser? Pero cuando comenzaron a surgir los eventos, es un evento histórico, es un evento que le pertenece a la humanidad, un evento que nosotros también como Iglesia de Cristo debemos de tomar con alegría, tomarle, ¿verdad? Seriedad al asunto. No, eso no importa, pues qué sé yo, eso ya pasó, eso no, yo no estaba allí, no. Nosotros debemos de entender, por eso que muchos no entendemos. Cuando leemos las escrituras en el libro de Apocalipsis, a saber qué quiere decir eso, saber para quién va a ser eso. Pero note bien, la fecha que durante estos siglos, ¿verdad? Fue en el año 476 después de Cristo. Esta fecha es tradicional. Amén. ¿Por qué? Porque marca el asesinato del último emperador romano del occidente, y el cual su nombre es Romulus Augustulus, por los bárbaros. Cuando comenzaron a entrar, ¿verdad? La Roma comenzó a destabilizarse y a ser débil y débil y débil y débil hasta que llegó, ¿verdad? El asesinato del último emperador. Ahora, en la próxima ocasión examinaremos, ¿verdad?, el renacimiento posterior de este tiempo o de este imperio. Pero primero observemos otro detalle descrito en Daniel capítulo 7 como en Apocalipsis capítulo 13. En cada relato leemos, amén, de 10 cuernos que salen de la 7ª cabeza de la bestia, es decir, el imperio romano. Juan vio que cada uno de estos cuernos tenía una corona sobre él. Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Y Daniel explicó que representaban reyes o reinos. Daniel capítulo 7, verso 24. Daniel también nos dice que de entre estos 10 cuernos surgió un cuerno pequeño que causó que los primeros 3 fueran arrancados. Qué tremendo eso. Para ver lo que esto significa debemos de mirar más a fondo la historia del antiguo imperio romano. Es cierto que mucha gente le ha cogido, le ha tenido, ¿verdad? Hasta le han agarrado odio ¿verdad? Al Vaticano, a Roma y tanta cosa, pero note bien, perdón. Esto es importante. Si nosotros recurrimos a la historia de este imperio, de este último imperio, vamos a notar muchos detalles que han quedado sueltos para poder comprender lo que las escrituras nos están diciendo. En este caso, mucha gente cree que esto va a ser en un futuro, pero esto ya pasó. Y es algo que es una continuidad que nos está explicando que se va a extender hacia un futuro venidero. Amén. Entonces, en el año 286 después de Cristo, el emperador Diocleciano dividió el imperio romano en Oriente, ¿verdad? Si vemos la historia de los primeros 3 cuernos, él dividió el imperio romano en Oriente y Occidente. Fue Diocleciano quien lo hizo, con fines administrativos. Porque eso generaba mucho problema, mucho conflicto, demasiado. El imperio era vasto, muy inmenso y bueno, tenía que hacer algo, alguien. Pero recuerde que ya en las escrituras nos describen muchas cosas. Ahora, esto fue simbolizado por las piernas descritas en el libro de Daniel capítulo 2. Sin embargo, habían problemas serios para la pierna occidental. Para el año 400 después de Cristo, el imperio en Occidente estaba en agonía. ¿Por qué? Porque después de las incursiones bárbaras en las fronteras, Alaric y sus visigodos en el 409, estamos hablando de un grupo de ejército, ¿verdad?, germánico, después de Cristo, tomaron y saquearon la propia Roma por primera vez en 8 siglos, cuando el imperio romano en Occidente colapsó. Entonces, entendamos, 3 grupos invasores invadieron Roma. Los vándalos, los érulos y los ostrogodos buscaron establecerse como los sucesores de los emperadores romanos del Occidente. El emperador reconoció oficialmente a cada uno de ellos como una continuidad del gobierno
romano, legítimo en el oeste. Sin embargo, otro gobernante emergente en Occidente finalmente logró su derrocamiento y desplazamiento. Amén. Este gobernante, amén, hizo muchas cosas, pero ¿verdad? El desplazamiento de este gobernante fue un obispo de Roma, mientras que los emperadores occidentales se debilitaron. ¿Qué pasó? Su poder e influencia aumentaron de este obispo. Esto implicó no solamente una creciente de poder religioso sobre la comunidad cristiana profesante, sino también el poder civil y político. Es decir, los vándalos, los érulos y los ostrogodos lo perturbaron particularmente mientras profesaban el cristianismo, a saber que no era una marca trinitaria, sino del arrianismo. Arrianismo es una secta, ¿verdad? En el sínodo que vimos, ¿verdad? Hace tiempo atrás, en el cual se declaró que esto no era normal, porque era como una herejía y atacante, ¿verdad?, a la profesión trinitaria. Entonces no eran ortodoxos. Ortodoxo significa una línea recta, es decir, hablamos de la doctrina correcta, y por lo tanto eran vistos como una amenaza para la unidad religiosa del imperio. Los vándalos invadieron el norte de África en 429 después de Cristo. Después de varios años de lucha, firmaron un tratado en el año 435 por el cual los romanos los reconocieron como la continuidad legítima del imperio en el norte de África. Los vándalos buscaron expandir su poder como sucesores de Roma en el año 455. Incluso saquearon la ciudad de Roma. Note bien, qué tremendo esto. Fueron tan minuciosos que hasta su día el nombre de vándalos significa, ¿verdad? Algo que se le atribuye como alguien que destruye la propiedad de otros. Pero finalmente los vándalos fueron desarraigados. Interesante. En África los vándalos fueron odiados como arrianos, ¿verdad? Acabamos de hablar de ese término, por la iglesia de Roma, y tuvieron que lidiar con serias revueltas de los bárbaros, pero su poder no se rompió hasta en el año 533 y 548, ¿verdad? Las guerras vandálicas del emperador oriental Justiniano en el año 476, unos 20 años después que los vándalos saquearon Roma, los érulos bajo su líder Odoacro, oiga bien esto, despusieron a Rómulo Augusto, era el último emperador romano occidental, y este emperador, gloria sea al Señor, fue asesinado. Y Zenón reconoció a Odoacro como la continuidad legítima del gobierno romano en Italia. Odoacro era un arriano. Sin embargo, después de una apelación al obispo de Roma, Zenón envió a Teodoro, el líder de los ostrogodos, para expulsar a los érulos en el año 488. Los obispos ortodoxos de Italia, que rechazaron el arrianismo de Odoacro, apoyaron al invasor arriano Teodoro como representante de un emperador casi ortodoxo. Con su ayuda, Teodoro rompió la fuerte resistencia de Odoacro en 5 años de guerra y la persuasión a un compromiso de paz en el año 493. Invitó a Odoacro y a su hijo a cenar con él en Ravenna y los alimentó, note bien, generosamente, y los mató con su propia mano. Un plan bien elaborado. Aleluya. El gobierno ostrogodo de Italia, aunque aceptado, ¿verdad?, como un medio para deshacerse de los érulos, permanecieron impopular con el obispo de Roma y la población católica romana. El general Belisario, que había sido enviado desde Constantinopla en el año 533 con 500 barcos de transporte y 92 buques de guerra para librar a África de los vándalos, llegó a Italia en 536 para dividirse. El pueblo de Roma clamó a Belisario como un libertador. El clero lo recibió como un trinitario. Ingresó a Roma sin oposición. Así los primeros 3 cuernos fueron, note bien, tocados a instancia del obispo de Roma. El cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, el escenario se estaba preparando para el verdadero renacimiento del Imperio Romano en Occidente. Este avivamiento, que tuvo lugar en el año 554, hermanos, al igual que todos los avivamientos posteriores que han tenido lugar desde entonces, implicó la bendición del obispo de Roma y su papel como jugador íntimo en las diversas continuaciones del Imperio de la antigua Roma. Ahora,
¿Qué queremos decir con todo esto? Espero que usted no se haya mareado con tanto número, con tanto aquí, no entiendo nada, no sé qué es lo que quiere decir. Notemos que en todo esto lo que he dicho, es decir, que estamos haciendo una revisión histórica. Nada pasa en este mundo sin importancia. Cada elemento, cada situación, cada evento, cada circunstancia tiene algo importante a tomar. Ahora, específicamente nos centramos, ¿verdad? Y todo el mundo cuando ve a Roma dice, no, Roma es mala, Roma es aquí, Roma es allá, pero Roma también es un punto importante para entender ciertas cosas, como por ejemplo aquí en el capítulo 13 de la bestia, ¿verdad? Y esa herida mortal que recibió. Ahora, ¿es Roma la antigua y futura y maestra del mundo? Si nosotros notamos dónde empezó esto, es increíble. Pero por ejemplo, los turistas exhiben una Roma, ahora nos centramos un poco más adelante, una Roma fascinante, una ciudad de 7 colinas, cubierta con las glorias arquitectónicas del pasado y el presente, etcétera, etcétera. Roma es una ciudad de contrastes. Los edificios antiguos, las ruinas antiguas, se empujan al lado de una ciudad moderna y próspera. Perdón. Han pasado 27 siglos desde su legendaria fundación a manos del emperador Rómulo y Remus. Durante esta larga extensión de tiempo es notable, ¿verdad? Esta ciudad ha jugado un papel sin igual en la historia de la civilización occidental como sede de la intriga y el poder en curso. Ahora, note bien, hermano. Ubicado dentro de la ciudad de Roma se encuentra el territorio soberano más pequeño. Cuando Daniel describe en una de en las cuales surgió un cuerno pequeño, ¿verdad? Y si usted comienza a notar, y usted dirá, pues también eso es imaginación, ¿verdad? Hay muchos, no, pero es que el país más pequeño de todo el universo es Roma. Y dice, gloria sea al Señor, y eso lo dejamos así. Pero note bien, se encuentra el territorio soberano más pequeño del mundo, la ciudad del Vaticano, manteniendo su propia relación, diplomática con todas las grandes potencias. Esta minúscula ciudad-estado, gobernada por el pontífice romano, participa plenamente de los asuntos internacionales. No hay ninguna otra más que él. ¿Qué es lo que pasa? Sin embargo, las otras torres del Vaticano son mucho más que un mero participante. Busca alcanzar una vez más el papel guía que jugó durante tantos siglos. Amén. Porque Roma fue un imperio tremendo que se extendió. ¿Y quién como Roma en aquel entonces? Gloria sea al Señor. Pero note bien, aquel antiguo imperio de Roma recibió una herida fatal con la muerte del último emperador en el año 576 después de Cristo, y cuando vemos la muerte en el año 474, ese no fue el final de la historia. No, los primeros 3 reinos que surgieron del antiguo imperio romano fueron ¿qué? Los vándalos, los érulos y los ostrogodos, 3. Y fueron desarraigados. La inmigración del emperador oriental Justiniano logró esto a instancias del Papa de Roma. La restauración imperial de Justiniano, hablamos de restauración imperial de Justiniano, en el año 554 curó la herida mortal y lanzó el primero de los 6 intentos históricos de recibir y continuar el imperio de la antigua Roma. Y según la Biblia, hay un 7º y último avivamiento por venir. Su vida se verá profundamente afectada, mi querido hermano, por los eventos que aún tienen lugar en lo que sus residentes llaman la ciudad eterna. Pero la herida mortal fue sanada. Con la conclusión de las guerras góticas en el año 553 después de Cristo, Italia quedó en la pobreza, en la hambruna y en desorden. Roma había sido capturada, incendiada y saqueada. Amén. Finalmente, los ejércitos del emperador romano oriental Justiniano salieron victoriosos. Increíblemente, los ejércitos de Justiniano habían logrado reconquistar Italia y los restos del imperio occidental. Pero ¿cómo iba a gobernarlo? Es la pregunta más interesante. La respuesta radica en la alianza de la Iglesia y el Estado que ha dado forma a la historia de Europa occidental desde entonces. Aunque la autoridad secular en Occidente se había derrumbado, la supervivencia de la organización eclesiástica bajo el obispo de Roma parecía incluso para los emperadores como la salvación del Estado. En el año 554, Justiniano promulgó un decreto
Estamos hablando de Justiniano, que quería que las personas aptas y adecuadas, capaces de administrar el gobierno local, fueran elegidas gobernadoras de las provincias por los obispos y jefes de cada provincia. En este evento se conoce en la historia como la Restauración Imperial. Los emperadores en Byzantium continuaron como gobernantes nominales de un imperium romanum, es decir, un imperio romano revivido en el occidente desde el año 554 hasta el 800. Sin embargo, según los términos del decreto justiniano, los obispos de Roma, ahora llamados papas, amén, tomaron las riendas del poder y por lo tanto fueron los verdaderos jinetes, los verdaderos caballeros, sentados a horcajadas sobre la bestia imperial en el oeste. Es importante notar en este punto una diferencia significativa entre la bestia descrita del Apocalipsis capítulo 13 y la descrita en Apocalipsis capítulo 17. La bestia del Apocalipsis capítulo 13 corresponde a lo que Daniel vio en el capítulo 7. Juan describe una criatura que comenzó en la Babilonia de Nabucodonosor y continuó hasta su día de la séptima cabeza y el imperio romano, de la cual surgiría 10 reinos. Daniel 7 explicó que los primeros 3 de esos 10 cuernos serían arrancados. Sin embargo, la bestia de Apocalipsis capítulo 17 es diferente. Es una criatura montada por una mujer, a diferencia de la descripción interior. La bestia en Apocalipsis capítulo 17 es la que fue y no es. Versículo 11. El imperio romano, después de la herida mortal, haya sanado. Es decir, ya se sanó. Esto es lo que la historia ha etiquetado un poco irónica y engañosamente al Sacro Imperio Romano, dominado por la Iglesia de Roma, que ha continuado desde el año 554 después de Cristo a través de varios avivamientos hasta los tiempos modernos. Esto nos lo describe en Apocalipsis capítulo 17, verso 11. Explica que esta bestia es la octava y es de las 7 y entra en perdición, o va a perdición. Es una continuidad de la criatura de las 7 cabezas descritas en Apocalipsis capítulo 13. Pero de alguna manera es como una octava cabeza de esa criatura, ya que comienza después de que la última cabeza de la bestia de la revelación, o más bien dicho del libro de Apocalipsis capítulo 13, recibe una herida mortal. Las 7 cabezas de la bestia del Apocalipsis capítulo 17 son 7 reinos. Eso lo encontramos en el versículo 13. Son las 7 resurrecciones del Sacro Imperio Romano. Amén. Que corresponde a los 7 de los 10 cuernos del capítulo de Daniel. Capítulo 7 del libro de Daniel. Y Apocalipsis 13. Los 10 cuernos de Apocalipsis 17 también son 10 reyes o reinos. Versículo 12. Dan poder al renacimiento final del Sacro Imperio Romano y serán destruidos con el retorno de Cristo. Amén. Es lo que corresponde a los 10 dedos de los pies en la imagen descrita en el capítulo 2 del libro de Daniel. Mis queridos hermanos, es importante tener en cuenta siempre la historia que nos ayuda a poder también verificar los eventos. Porque muchas veces podemos quedarnos y dando vuelta y vuelta y vuelta en el mismo y nunca llegar a entender. Pero cuando le pedimos también al Señor y también nosotros de nuestra parte nos esforzamos a estudiar y vamos mucho más lejos, comprenderemos que esto es algo muy importante y mucha gente no toca quizás estos temas porque pues no es muy entendible y es muy complicado y que a saber qué será eso. Importante siempre estar, ¿verdad?, estudiando las Escrituras. El Antiguo Testamento es la clave principal para entender lo que se dice, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento o en el libro de Apocalipsis, para entender ciertos elementos, ciertas figuras, ciertos números, ciertos colores, ciertas imágenes. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque recuerde que esta es una literatura apocalíptica, ¿verdad?, cimentada lo que se llama en lo que es el judaísmo. Y el judaísmo tiene esta clase de literatura. Para que nosotros podamos entender también tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder entender su palabra y que nosotros podamos comprender. Ahora notemos bien, ¿qué queremos decir con todo esto? Y usted dirá, pastor, pero bueno, me dejó en nada. Entonces, ¿qué significa eso? Recordemos que esta herida mortal en el versículo 3 del capítulo 13, que dice que la herida mortal fue sanada, ya fue sanada. Lo acabamos de ver.
Amén. Y no hablo meramente, como expliqué hace un tiempo atrás, no hablo de un personaje en particular. Hablo, amén, gloria sea al Señor, de un sistema, de un imperio que todavía continúa. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible? Sí es posible, porque el único, ¿verdad? El único país tan pequeño que tiene, ¿verdad? Una influencia tan grande y un poder tan grande sobre todas las naciones es Roma. Y si usted verá, todo aquel que accede o asciende al trono para ser ya sea presidente o primer ministro, siempre viajan a Roma. Tienen pendientes que hablar con el Papa. Y esto es importante. Nosotros no nos dejemos, ¿verdad? Simplemente hay personas que van al extremo, pero nosotros quedémonos en la línea correcta. No vayamos ni al extremo ni al otro. Quedémonos en la línea correcta. Es importante. Todas las bestias que Daniel, ¿verdad? Vio en su visión y él determinó eran imperios. Y esos imperios ya no están, ya fueron y terminaron, pero hubo uno que siempre sigue vivo, y esta es de la cual habla el capítulo 13, ¿verdad? Versículo 3, la bestia de la revelación del capítulo 13. Mis queridos hermanos, esperamos en Dios de que esto pueda ser de bendición para sus vidas y que usted pueda continuar siempre buscando al Señor a través de esta situación. Y le doy gracias a Dios también, aprovecho el tiempo para darle gracias a Dios, me estoy recuperando de mi oído. Usted me ve aquí hablando y todo eso, pero muchas veces tengo ese dolor, yo me aguanto. Pero le doy gracias a Dios por ustedes, mis hermanos, que me llevan siempre en oración. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Hasta pronto, mis queridos hermanos.